Viena estaría incompleta sin la visita a uno de sus emblemáticos palacios. Acompáñame hoy en mi faceta de viajero a descubrir uno de esos lugares que nos transportan a la época del Imperio Austrohúngaro, el Palacio Belvedere. Sean todos bienvenidos a este recorrido. Ubicado en el corazón de la ciudad, el Palacio Belvedere es un magnífico ejemplo de la arquitectura barroca, un lugar donde convergen arte, historia y la grandeza de épocas pasadas. Basta con cruzar sus puertas para quedar maravillado con su belleza y con todo lo que ofrece en su interior. Para ubicarte mejor debes saber que este conjunto está formado por dos palacios llamados el Belvedere Alto y el Belvedere Bajo, ambos rodeados de hermosos jardines diseñados para invitar a recorrer con calma cada uno de sus rincones. En esta ocasión solo recorreremos las zonas de los jardines, ya que el acceso al palacio principal, actualmente adaptado como museo de arte, requiere de más tiempo. Allí se exhibe la mayor colección de obras de Gustav Klimt, incluyendo su famosa pieza El beso. Sin embargo, recorrer los exteriores te dará una idea de por qué este palacio es uno de los lugares más visitados de la capital austriaca. El recorrido inicia en la zona del Belvedere Alto. Lo primero que llama la atención es el palacio principal, diseñado por Johann Lucas von Hildebrand como residencia de verano para el príncipe Eugenio de Saboya, un importante líder militar y político del siglo XVIII. La construcción del complejo se realizó en dos etapas, entre 1712 a 1723. Caminar por este sitio es una experiencia muy agradable, donde palacios y jardines se combinan para crear una atmósfera clásica. Uno de los espacios más llamativos es el Gran Lago Central, concebido originalmente como un elemento ornamental, o sea, para decorar, además de embellecer el conjunto al reflejar las fachadas del palacio. Representaba el control del hombre sobre la naturaleza. Un dato curioso es que, además de su función decorativa, en épocas pasadas, el lago ayudaba a regular el microclima de la zona, aportando humedad y frescura para favorecer el crecimiento de las especies vegetales. Hoy en día, esta labor se complementa con modernos sistemas de riego. Durante el invierno, el lago se aprovechaba como una amplia pista de patinaje, brindando un escenario de ocio para la realeza austriaca. En la actualidad, el lago sigue siendo el centro de una vasta zona de paseos y jardines muy cuidados. Aunque en invierno la vegetación no luzca tan vistosa, si vienes en verano, podrás disfrutar de una de las vistas más hermosas, el jardín y el palacio en perfecta armonía. Recorrer esta primera parte del Belvedere te muestra cómo estos espacios se mantienen impecables. Está prohibido caminar sobre los prados y hay múltiples caminos de gravilla que llevan a distintos rincones, así como a las puertas de salida del complejo. Todo responde a un diseño barroco meticulosamente planificado. Desde este punto, con el lago y el palacio al fondo, se obtiene una de las mejores vistas, incluso en una tarde fría de invierno. Aunque el paisaje se vea sobrio, la estructura y el estilo barroco destacan, dando la impresión de que el palacio se replica y se ve más grande a ambos lados.
Si deseas visitar el palacio como ocurre en muchos sitios de Viena, hay dos opciones: pagar la entrada completa para acceder a las colecciones de arte y salones reales, o hacer un recorrido gratuito por los exteriores para obtener una visión más general del lugar, como lo hago en esta ocasión. Te recomiendo que dediques tiempo a cada detalle. Entre los elementos más interesantes se encuentra una puerta única usada antiguamente para recibir a las visitas. Al atravesarla, los invitados se topaban primero con el lago central, conocido como el Lago de las Puertas, por su función simbólica de conectar visualmente los diferentes sectores del jardín con el palacio. Un palacio con muchas historias, que tras la muerte del príncipe Eugenio de Saboya en 1736, quien era su primer dueño, no dejó herederos directos, y el palacio fue adquirido años después por la emperatriz María Teresa. Fue ella quien decidió trasladar la Galería Imperial de Pinturas al Belvedere Superior en 1777, convirtiéndolo en uno de los primeros museos públicos del mundo y otorgándole el nombre de Belvedere, que traduce Bella Vista. Dejo ahora los jardines superiores para ofrecerte otra perspectiva del palacio principal, que hoy día funciona como museo dedicado en gran parte a la obra de Gustav Klimt. Desde aquí podemos contemplar la otra sección del complejo, la parte baja del Belvedere. Al observar esta zona, notarás que el Belvedere se sitúa en una ligera pendiente. Desde la parte alta se vislumbra bien a lo lejos y más abajo otro jardín que, a diferencia del primero, adopta el estilo de un típico jardín francés, con arboledas perfectamente podadas y bosquecillos que invitan a una nueva exploración. El Belvedere entonces se compone de dos palacios y tuvo desde sus comienzos una función muy clara. El Belvedere Superior se destinó entonces a recepciones reales, bailes y albergar la extensa colección de arte y biblioteca del príncipe Eugenio. Este diseño, integrado armoniosamente con los jardines, crea un conjunto al más puro estilo barroco. Aunque la época del año no sea la más colorida, la disposición geométrica de los pinos, arbustos y arboladas impresiona. Durante la época de primavera y verano se llenan de flores, ofreciendo una de las estampas más bonitas del lugar. En esta visita invernal podemos apreciar las fuentes secas y descubrir las esculturas que añaden un encanto especial, especialmente cuando se combinan con la vista del palacio al fondo. En este recorrido has visto que el Belvedere cuenta con dos jardines separados por un palacio principal, el jardín superior con un gran lago y este jardín inferior, donde abundan la vegetación y estatuas. Tanto a la derecha como a la izquierda hallarás detalles distintos, por ejemplo un grupo de pequeñas figuras que representan los meses del año. En el lado izquierdo hay 6 esculturas que muestran acciones típicas de cada mes, un detalle que muchos pasan por alto, pero que a los amantes del arte clásico les va a encantar. Este panorama del jardín ubicado en la zona baja del Belvedere invita a pasear y observar. Continúan apareciendo figuras mitológicas y diseños simétricos que se repiten a ambos lados. Con más de 300 años de historia, se mantiene como uno de los espacios más bellos de Viena para visitar. Al
Al atravesar este jardín con sus muros de vegetación y árboles que florecerán en abril y mayo, llegamos al segundo palacio del complejo, el Belvedere Inferior, donde se encuentran los establos y un jardín privado, donde en la actualidad se presentan exposiciones especiales. Llegando a este punto del recorrido se marca el final o el principio, según se mire, de un eje paisajístico tan cuidado, ya que se completa un recorrido que no solo deleita los sentidos, sino que también sumerge en la historia y en la planificación barroca diseñada para impresionar. La vista hacia el Belvedere superior, coronando la colina, resume la grandeza de todo el conjunto. Desde este punto puedes acceder al Belvedere inferior o simplemente disfrutar de la serenidad del entorno antes de concluir tu visita por los exteriores. Además de ser la residencia de altos mandos y de la realeza, el Belvedere fue testigo de la firma del Tratado del Estado austriaco en 1955, que marcó el fin de la ocupación aliada después de la Segunda Guerra Mundial y sentó las bases de la Austria moderna. Si deseas visitar los jardines y el Palacio Belvedere en su totalidad, puedes hacerlo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para quienes disfruten del arte y quieran conocer uno de los primeros museos públicos de Europa, recomiendo la visita completa. Pero si dispones de pocos días en Viena, la visita gratuita a los exteriores es igualmente fascinante. Al salir por la parte baja del Belvedere, te espera un pasillo con todo el encanto propio de este lugar. Por ahora me despido de este recorrido, uno más por Viena. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que hayas disfrutado de esta visita. Si es así, déjame tus comentarios. Hasta pronto. Chao.